Bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario. Me alegro mucho de volverlos a encontrar, como lo hacemos todos los jueves a esta misma hora y por este mismo canal. Esta noche tenemos un programa especial dedicado al Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina, un gremio centenario que, de acuerdo a sus objetivos fundacionales, mantiene el espíritu y la misión de la defensa del obrero naval. Dirigentes que han sabido comprometerse y basar su liderazgo en un camino solidario en donde la dignidad, el bienestar y la calidad de vida se han tornado su razón de ser. Nos encontramos en el Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina. Vamos a hablar con su secretario general, el señor Juan Antonio Speroni. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto estar aquí. Y estamos con su secretario de Prensa y Propaganda, el señor Daniel Metzger. Hola Daniel, buenas noches. Buenas noches. Ante todo, le tenemos que decir a nuestra audiencia que cuando hablamos del Sindicato Argentino de Obreros Navales, hablamos de uno de los primeros que se han constituido en nuestro país legalmente, y tiene una historia de, sobre todo, de mucho trabajo y mucho esfuerzo dirigencial, ¿no es cierto, Juan? Sí, correcto. Bueno, a propósito de la historia de nuestra organización sindical, nosotros estamos próximos a cumplir el próximo 20 de abril un centenario como organización sindical, porque el primer registro en la historia como antecedente de la conformación de nuestra organización sindical data del 20 de abril de 1917. Es decir, que este 20 de abril nosotros estamos cumpliendo un centenario como organización sindical. ¿Es el más antiguo cuando hablamos del sector naval, Juan? Uno de los más antiguos. Sí. Uno de los más antiguos. Lo que pasa es que ha habido distintos procesos, digamos. Nosotros, en ese tiempo, la organización sindical estaba nucleada fundamentalmente por lo que eran anarquistas y socialistas que venían de Europa, con la Primera Guerra Mundial, y que tenían esos conceptos ideológicos, de alguna manera, que fueron conformando, digamos, la estructura de la organización y también trajeron los oficios y trajeron el bagaje de conocimiento necesario en términos de lo que significa tanto el río como el mar para los intereses argentinos. Claro. Todo lo que trajo en general el inmigrante a nuestro país, ¿no? Que fue la fuerza del trabajo y el oficio. Efectivamente, sí, sin desconocer los nuestros, porque los criollos también, digamos, de alguna manera siempre han estado a la altura de las circunstancias, pero digamos que la conformación de nuestro país se dio en ese marco, digamos, con mucha presencia de inmigrantes de otros países, fundamentalmente europeos. Ajá. Daniel, cuando hablamos de este ejemplo de trabajo, lo que trajo el inmigrante, el oficio, ¿cómo estamos hoy en ese sentido? Y la actividad avanzó mucho, la tecnología, la capacidad de los trabajadores se tuvo que amoldar a las necesidades de la actualidad. Y bueno, tenemos instrumentos importantes dentro del país y los trabajadores están acorde a las necesidades del mercado actual. Sí. O sea, se ha desarrollado la actividad a través de las décadas y el trabajador ha estado acorde con las necesidades que tiene el mercado de la industria. Ajá. Cuando hablamos de un sindicato centenario, hablamos de la responsabilidad de ustedes para llevarlo adelante. Y muchas veces las etapas económicas y políticas de nuestro país han ido cambiando y uno tuvo que ayornarse en defensa, ¿no?, de la figura del trabajador, que es el objetivo y la misión que tienen. ¿Cómo estamos en la actualidad? ¿Cuáles son las expectativas, Juan? Bueno, nosotros creo que en estos 100 años de historia ha pasado mucha agua debajo del puente, digamos, con distintos escenarios políticos, sindicales, de intervención militar, digamos, de alguna manera. Pero siempre el criterio de la organización sindical nuestra fue preservar fundamentalmente los valores más esenciales que marcan la centralidad en la gestión en términos de representación de la organización sindical. Esto es, asumiendo el compromiso de la defensa de los intereses de los trabajadores por un lado, por otro lado tratando de tener presencia en el movimiento obrero organizado
y por el otro lado la vinculación necesaria con distintos sectores del movimiento nacional tendiente a conformar un proyecto que posibilite la capitalización de los intereses del pueblo y de los trabajadores argentinos. Entonces, nuestra organización sindical siempre ha estado en esa fila, en ese rumbo, con matices, por cierto, con dificultades. Nosotros acabamos de perder el año pasado, en el mes de enero, a un compañero invalorable para nuestra organización sindical, que es el compañero Cayo Sala, digamos, que falleció, sí. Pero de alguna manera dejó una escuela importante en términos de lo que significan los más altos valores de un dirigente sindical o de la organización sindical, digamos, y por el otro lado también fue un activo militante en la defensa de los intereses del sector, digamos, porque de alguna manera ese bagaje histórico nunca se perdió, que es la línea que nosotros queremos seguir dándole a la organización sindical, porque en un sector, digamos, donde se discute justamente en términos de costo y de competitividad de la economía del país, nosotros creemos que estamos instalados en la centralidad de un sector que puede determinar claramente la posibilidad de bajar los costos de la producción nacional. Hay que cambiar la lógica del transporte, digamos, que tiene actualmente nuestro país, y hay que volver a las vías, los puertos y naturalmente a la navegación, digamos, para conformar la marina mercante, los ferrocarriles y fundamentalmente como consecuencia de eso también el tema de la construcción naval en los astilleros nacionales, que trae consigo el valor agregado, digamos, la alta calificación. Nosotros somos un sector que tiene una alta calificación en términos de oficio, es decir, un soldador de nuestro sector no puede ser cualquier soldador para soldar un barco, tiene que estar calificado por organismos internacionales, porque así lo exige la ley de navegación y esencialmente prefectura, digamos. Entonces hay una alta conformación de oficio en la construcción del barco, ¿no? Ahora, en nuestro país, lamentablemente, el tema naval es un tema recurrente donde hay cuestiones que no se solucionan, lamentablemente, y no se le da al sector marítimo el lugar que merece. Y el lugar que necesitamos como para poder implementar el crecimiento nacional, ¿no? Porque la economía nacional, me parece que la base va a ser esta. Juan, ¿qué es lo que pasa en este sentido? No es una cuestión de Estado el tema marítimo, el tema naval. Bueno, yo creo que nosotros estamos próximos a cumplir, mejor dicho, en el mes de julio se cumplió un centenario de los derechos de esa obra maravillosa del almirante Storni sobre los derechos, los intereses del mar en el país. Un centenario desde la creación de esa obra maravillosa. Recordemos que Storni era un hombre de una provincia de Tucumán, digamos, sí, mediterránea, si se quiere, sí. Pero tenía una increíble visión en términos de lo que representaba el sector fluvial y marítimo para los intereses nacionales, digamos. Como visionarios, ¿no? Exactamente. De ese momento. Y creo que ha habido momentos de luces y sombras en el sector, digamos. Recordemos que en 12 de septiembre del año 61 se puso en marcha un plan que era la consecuencia lógica, digamos, de una decisión política que ya se había tomado del 45 al 55, de dotar a la Argentina fundamentalmente de una línea de bandera y de capacidad de bodega para transportar los productos. Fueron incipientemente, empezó a dibujarse la estrategia de que Argentina debía tener una herramienta fluvial de navegación y una línea marítima, digamos. Esto se consolida después, en el año 61, el 12 de septiembre, vuelvo a reiterar, con el plan Esteverena, digamos, que pone en marcha un plan de construcciones que sin lugar a dudas dota a las empresas argentinas de una capacidad de bodega suficiente para capitalizar el flete, digamos. Que fue la década de mayor crecimiento. Efectivamente, sentido, ¿no? Entre el 60 y el 70 claro, fue la década de mayor crecimiento que tuvo la marina mercante, el transporte fluvial, los puertos y lógicamente la industria naval, digamos. Entonces, desde ahí venimos discutiendo todo este tema, pero creo que lo que pasa en el sector
tiene que ver también con lo que nos pasa a los argentinos a la hora de discutir un modelo de país, un proyecto de país que capitalice fundamentalmente las aspiraciones del pueblo argentino. No puede ser que en forma recurrente, digamos, en los 60 eran los golpes militares, digamos, donde se daban recurrentemente, digamos, en los 70 también el escenario desde la segunda mitad de la década del 70 propiciamos lo mismo, digamos. Esa situación de inestabilidad permanente, digamos, en términos de... Ahora, lo que estaba en juego no era la inestabilidad, sino intereses concretos desde el punto de vista de la nación argentina, digamos. Es decir, no se daba un golpe militar porque a un loco se le ocurrió una noche generar esa situación, sino que detrás de esa decisión había una actitud en términos de intereses concretos, digamos, hacia una dirección determinada. Todos involucrados en exactamente, definitiva. Recordemos que hasta la segunda mitad de la década del 70 el PBI estaba prácticamente ficto y ficto entre la clase trabajadora y los sectores empresarios y el Estado, digamos. Después vino la debacle, digamos, esa noche negra del 24 de marzo del 76, y el pueblo argentino luchó mucho, y fundamentalmente los trabajadores, para recuperar la democracia, digamos. Sí. Hay innumerables situaciones del movimiento obrero que se dieron para recuperar esta situación. Finalmente se recuperó la democracia, digamos. El peronismo por primera vez pierde las elecciones democráticamente, estando presente, porque hubo otra elección donde el peronismo perdió, pero estuvo ausente el peronismo, digamos, que fue el famoso caso de Ilía. Pero a partir de ahí no se pudo consolidar en lo que era una aspiración legítima del pueblo argentino que buscaba la democracia con esfuerzo, con trabajo, con lucha, con apasionamiento, para vivir en libertad, para vivir en democracia. Esto se logró, pero sin lugar a duda la asignatura pendiente es la consolidación de un proyecto político que esté estigmatizado por todos los sectores, digamos. Es decir, no se puede discutir 10 años un modelo político, económico y social y después, al otro día de que asuma un nuevo gobierno, dice, señores, esto no sirvió para nada, se cambió, hay que cambiar totalmente. Entonces, de vuelta otra vez, esto no genera las bases del crecimiento en ningún país del mundo, digamos. Los crecimientos concretos en cualquier país del mundo desarrollado tienen que ver con una visión a largo plazo, digamos, y esa visión a largo plazo tiene que estar sustentada por las fuerzas políticas y el movimiento obrero en particular, digamos, donde se discutan 4 temas que son centrales para los intereses del pueblo argentino, para los intereses nacionales, que tienen que ser la educación, el trabajo, la salud, el plan de infraestructura, el transporte, digamos. Esto no puede estar en discusión, tiene que estar abrazado por todas las fuerzas políticas y por el movimiento obrero para tener previsibilidad en términos de visión para las próximas, por lo menos 2 décadas, digamos, de nuestro país. Bueno, esta es una de las asignaturas pendientes precisamente que hay hoy en nuestro país, digamos, ¿no? ¿En cuánto afectó toda esta inestabilidad política al gremio en sí mismo, Daniel? Y la verdad que se redujo mucho la actividad. Zonas muy importantes dentro de la actividad naval en el país se vieron totalmente afectadas. Año tras año, década tras década, se perdieron grandes fuentes de trabajo, herramientas fundamentales como astilleros, varaderos, empresas históricas fueron muriendo a través de esta política estatal, y bueno, el desarrollo de la industria se resumió a lo que es la reparación. Uno de los ejemplos concretos fue el astillero Tandanor. Así es. ¿No es cierto? Que tanta pérdida de mano de obra, tanta gente que quedó sin sus fuentes de trabajo y demás. Bueno, ahí hay una situación particular. Tandanor en la década del 90 estuvo quebrada, digamos, porque eso se privatizó en una privatización total y absolutamente fraudulenta, digamos, por parte del Estado Nacional, con complicidad de sectores privados, y únicamente la voluntad de los trabajadores de Tandanor posibilitó que años después se recuperara en un proyecto de autogestión, volviera al Estado, digamos, y esa planta industrial que hoy alberga a alrededor de 700 compañeros,
pudiera salvarse, digamos, de lo que era un quiebre seguro, porque ahí querían construir un negocio inmobiliario, digamos, y sacar el elemento productivo que para nosotros es central, digamos. A propósito de esta situación y del régimen que de alguna manera en el año 92 genera la destrucción del sector, nosotros venimos renegando para posibilitar de que el sector nuestro tenga un proyecto de ley de marina mercante y de industria naval que sin lugar a duda capitalice lo que está en disputa siempre, una parte del flete, y que ese flete signifique en términos de costos para los productores nacionales un abaratamiento, y que la consecuencia directa sea la bandera nacional arriba de los buques y la construcción, lógicamente, de las unidades en astilleros nacionales. Es decir, el mundo hoy y la región está planteándose en términos absolutos y muy fuertes la defensa del trabajo. Esto en todos los países del mundo por la hipercomplejidad que hoy tiene el mundo. Recordemos que China estaba hace 3-4 años con una tasa de crecimiento de 7,5 puntos y hoy anda en 2 o 3 puntos, digamos. Todos los países están fortaleciendo su mercado interno para defender el trabajo, digamos. Y me parece que nosotros acá estamos haciendo justamente al revés de esas decisiones que se están tomando en el mundo en aras de defender el trabajo, ¿no? Según la visión de ustedes como dirigentes, ¿cómo se puede empezar a revertir toda esta cuestión? Bueno, el proyecto de ley de marina mercante e industria naval es una de las herramientas fundamentales donde el sector de la industria puede volver a reactivarse progresivamente. En un plan de 2 a 7 años, nuestro sector se vería sobre todo con la posibilidad de volver a insertarse al mercado mínimamente, aunque sea regional, y incentivar lo que es la producción del acero pesado en nuestros astilleros. Ello llevaría capacitación a nuestros trabajadores y iríamos creciendo paulatinamente con la cantidad de mano de obra. Es algo posible, como decía Juan, esto lo venimos pidiendo hace mucho tiempo, trabajando con diferentes sectores, y sería la punta del ovillo como para que nuestra actividad, nuestra organización gremial y los compañeros se puedan resarcir de todo aquello que hemos perdido a través de estas últimas décadas. ¿Se han perdido últimamente fuentes de trabajo, sobre todo en estos últimos 2 años? Ha bajado bastante la cantidad de mano de obra en capital y en los lugares de reparación, sí. Mucho. ¿Ustedes pudieron continuar así todo con la capacitación de los obreros? La organización tiene como meta sacar nueva mano de obra, insertar a la mano de obra joven. Siempre hacemos el esfuerzo a través de diferentes instituciones como para que la mano de obra no se pierda, la calidad del trabajo en nuestros compañeros es altamente calificada. Preparar a un trabajador naval lleva mínimamente entre 3 a 7 años como para tener un buen oficial calificado, y si nosotros no empujamos del carro y siempre tratamos de tener viva la actividad de la capacitación, lamentablemente con los debacles de la economía y la política, llegado un momento no vamos a tener, si nosotros esperamos que reflote la industria, no vamos a tener mano de obra como para poder afrontar esa necesidad que esperamos que en cualquier momento la tengamos. Claro. Ahora, ¿esta capacitación se ayorna con las últimas tecnologías que existen a nivel mundial, Daniel? Sí. Eso es un nosotros tenemos muy buena mano de obra, tenemos la fortuna de que es una actividad industrial que se va dando de generación en generación, el calificado, tenemos muy buenos compañeros, transmiten sus conocimienos, hemos llegado a tener la mejor mano de obra de Latinoamérica con respecto a esta industria. Hoy tenemos excelentísimos compañeros y sí,
está ayornado, o sea, sí, cumplimos con las exigencias nacionales e internacionales tranquilamente, así que no hay problema por eso. Que esto es un tema muy importante, ¿no? Porque el resurgimiento industrial se puede dar de repente y tenemos que tener la gente preparada como para que esto suceda. La industria naval argentina, después de la debacle que hemos tenido en los 90, recuperó su matriz productiva, no solamente de trabajadores, sino con un enorme esfuerzo. Recuperó la carrera de ingeniería naval en varias universidades, recuperó los cursos de formación y capacitación, trabajadores de oficio, y los últimos 10 años la verdad que se insertaron muchos trabajadores jóvenes en la industria que fueron conformando el oficio, digamos, y todo esto consolidó con las unidades productivas astillero en la costa marítima, donde tenemos astillero en Mar del Plata, en la zona de Bahía Blanca, en la zona de la Patagonia, y en el litoral fluvial tenemos astillero de Campana, Lima, Ramallo, Villa Gobernador Galvez, digamos. Entonces, en los dos cordones más importantes, digamos, de la actividad marítima y fluvial, hay presencia de astillero con unidades productivas, en serio, que tienen la capacidad en determinado tipo de unidades de ser total y absolutamente competitivo, digamos, con cualquier país del mundo. Ahora, lógicamente, lo que reconocemos es que la industria naval no está preparada hoy para hacer un barco de 400 o 500 metros, porque eso requiere, digamos, el tiempo necesario para empezar. Creemos que el círculo virtuoso donde la industria naval es totalmente competitiva es en el área fluvial, en el litoral marítimo con los barcos pesqueros, digamos, una denuncia que nuestra organización viene haciendo permanentemente, que no puede ser de que sigan navegando y pescando en el mar argentino barcos de 35 y 40 años que en muchos casos terminan en tragedia y como víctimas los trabajadores, digamos. Esto no puede ser. Estamos planteando muy fuertemente en la agenda de la actividad nuestra de que haya una reconversión de la flota pesquera donde se pueda planificar la sustentabilidad y el desarrollo de la actividad, pero fundamentalmente tratar de capitalizar la renta en el círculo virtuoso del Estado, los trabajadores y el sector armatorial, digamos, la renovación de esa flota pesquera en un plazo que tiene que ser planificado, obviamente. ¿Hay inversión hoy, Juan? Hoy no está habiendo inversión, es decir, la inversión que llegó y que se hizo muy fuertemente fue en los últimos años, digamos, ejemplo en Campana, ejemplo en Villa Gobernador Galvez, un astillero que está dotado de la última tecnología, digamos, para construir barcaza y ese tipo de unidades de última tecnología verdaderamente. Los astilleros de Mar del Plata también están dotados de muy buena tecnología, Tandanor, de hecho, también está dotado de muy buena tecnología y de una matriz productiva que puede ser altamente competitiva, sin lugar a dudas. Es decir, nosotros no tenemos problemas en los desafíos para construir, digamos. Lo que tenemos inconvenientes en términos de mercado, digamos. Es decir, no se puede construir una barcaza, un remolcador, un buque pesquero, porque lo traen desde el exterior, digamos, al 30%, y unidades que en esos países quedan en desuso porque la vigencia es de una década, entonces lo traen a un precio vil a la Argentina, digamos, y eso atenta contra las posibilidades, naturalmente, de que la industria pueda consolidar un proceso de construcción que vaya apuntalando, digamos, un escenario productivo con previsibilidad, con planificación. Acá dependemos de la voluntad del gobierno, perdón, acá dependemos de la voluntad del gobierno. Sí, yo creo que nosotros hemos avanzado en eso, en el protagonismo que ha tenido nuestra organización sindical conjuntamente con los otros actores de la actividad, sí, donde hemos logrado un consenso entre las organizaciones sindicales para que el Congreso sancionara el proyecto, o la media sanción del proyecto de ley de Marina Mercante y otro de industria naval, digamos, para tratar de buscar precisamente ese marco normativo que posibilite desde el financiamiento y el mercado resolver esta cuestión de fondo. No es la mejor ley, no es la que nos gusta,
pero entendemos de que es un instrumento que determina reglas de juego, digamos, y si hay reglas de juego puede determinar previsibilidad hacia adelante, digamos. Nosotros tenemos que restituir la confianza desde los armadores, la industria naval argentina y el Estado, que es totalmente posible, y los hechos así lo demuestran, que la industria naval es plenamente confiable para construir las unidades, digamos, con la misma tecnología, con la misma competitividad, e incluso si se dan los regímenes del proyecto de ley de Marina Mercante, que traen algunos beneficios desde el financiamiento o fiscales, como el caso de los artículos importados, digamos, para sacarle ese impuesto, estaríamos generando las condiciones para entrar a generar un círculo virtuoso que vaya posibilitando la recuperación tanto de la Marina Mercante como de la industria naval. La actuación del FEMPIMRA tiene mucho que ver, ¿no? Para que todo esto se pueda... Sí, efectivamente, hay consenso en la federación para que estos instrumentos sean sancionados. Reitero, tiene la media sanción del Senado, esto fue muy próximo a fin de año, donde había otra situación en diputado, porque pasó a diputado, que era el impuesto a las ganancias y todo lo demás. Bueno, ahora, a partir de que se reabran las aperturas del Congreso, la sesión del Congreso, vamos a empezar a seguir insistiendo, digamos, que es de vital importancia que el diputado otorgue. El inicio de este camino es muy importante, ¿no? Este camino de diálogo y de voluntad para que esto se pueda revertir.